A esta hora, en el informativo del Eje Cafetero. Las 8 de la mañana, 10 minutos, en vivo y en directo desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas. Este es el informativo del Eje Cafetero por Qué Buena 92.1 FM, por Risaralda TV y en redes sociales para Colombia y el mundo. Tenemos invitado a esta hora al doctor Carlos Julio González Villa. Él es psicólogo clínico, senador de la República de Colombia, vocero del partido Cambio Radical, presidente de la Comisión Accidental de Salud Mental del Senado. Doctor Carlos Julio González Villa, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, como siempre un gusto poder conversar con ustedes. Bueno, está el doctor Germán Aguirre Muñoz, aquí en cabina también, el director del informativo del Eje Cafetero. Sí, le doy los muy buenos días al senador Carlos Julio González, es representante a la Cámara, ya había estado en el Senado de la República también en algunos periodos, gobernador del departamento de Huila, un gran ser humano, un gran amigo. Carlos Julio, me alegra mucho saludarlo. A mí más, mi apreciado y siempre especial amigo, doctor Germán Aguirre. Hoy, y vale la pena, no sé si puede hacer este comentario, está haciendo mucha falta usted en el Senado porque recuerdo que usted pertenecía precisamente a la Comisión Séptima y estamos en medio de grandes dilemas en relación con la salud de los colombianos y con la historia que tiene que ver cómo mejorar esta salud precisamente para los colombianos. Sí, bueno, recordar esas épocas cuando liderábamos proyectos conjuntamente allí en la Comisión Séptima de la Cámara y del Senado de la República. Hoy, ¿cómo está la salud mental de los colombianos, doctor Carlos Julio? En crisis, después de la pandemia del COVID-19 se desnudó realmente la auténtica realidad de la salud mental de los colombianos, una salud mental precaria, con ausencia de prevención y promoción, con ausencia de conciencia acerca de lo que significa la salud mental de los colombianos, sobre todo de la niñez y de la juventud. Asistimos a un momento crítico en materia de las cifras y de los indicadores. De cada 10 niños colombianos, 4 están presentando algún tipo de dificultad en relación a algún tipo de síntoma con su salud mental. No estamos hablando necesariamente de trastornos de enfermedades mayores como esquizofrenia, psicosis, demencia, trastorno bipolar agudo. Estamos hablando de síntomas que interfieren en el bienestar y en su desarrollo integral, como por ejemplo trastornos alimenticios, trastornos del sueño, trastornos de aprendizaje, etcétera, que van golpeando y van dañando la estructura en la construcción del proyecto de vida y en el caminar de esta historia de vida de estos niños y de estos jóvenes. Tenemos un aumento enorme del consumo de sustancias psicoactivas, sobre todo de sustancias sintéticas. En el último año, 258,000 niños reportaron haber consumido marihuana, niños y jóvenes. Y pues no tenemos el registro de cuántos más en relación con el uso de otro tipo de sustancias psicoactivas que están llegando a la juventud y a la niñez colombiana. Los temas relacionados con la violencia escolar siguen ganándonos la partida. Según el Observatorio de la Universidad Javeriana, somos el segundo país latinoamericano con más violencia y matoneo escolar, se llama técnicamente bullying escolar. Y según un estudio de la OCDE, estamos entre los 10 países y probablemente entre los 3 países con mayor violencia y matoneo escolar en el mundo, lo que indica la necesidad de intervenir la salud mental y de prestarle atención a ello. La Procuraduría, en una audiencia pública que realizamos con motivo del proyecto de ley que acaba de presentar sobre introducir en Colombia en el sistema educativo educación emocional, nos dice que 190 niños y jóvenes se están suicidando al mes en Colombia. Estos son los que materializan eliminarse, quitarse la vida, pero muchos más seguramente lo están pensando, tienen ideación, tienen gesto suicida, y obviamente la depresión nos está ganando la partida. De cada 10 niños, 2 están presentando síntomas claramente depresivos y requerirían no solamente atención, sino también atención especializada desde el punto de vista profesional en salud mental. Así que todos estos indicadores nos muestran que el panorama es devastador, que hay otra pandemia, que es la de la salud mental, y que a esto hay que prestarle atención y que ya llegó la hora de ponerle mano, que el país comprenda desde la familia, con su enorme responsabilidad, desde la escuela, con su integralidad, y desde la sociedad, con una claridad acerca de la importancia de este tema, que este es un asunto que no es menor y al que debe prestarse toda atención. Doctor Carlos Julio, es que quisiera
conocer su punto de vista a propósito de este tema de la salud mental, el tema de los niños. No sé si se enteró, porque esto fue noticia nacional acá en la ciudad de Pereira el sábado pasado, en el colegio Alfredo García. Un niño asesinó al otro porque no le ayudó a hacer una tarea. Sí, claro, lo vimos a nivel nacional y ahí es donde se está materializando un escalonamiento de la violencia escolar, en donde está pasándose del bullying, del matoneo, incluso del ciberbullying. Vale la pena mencionar acá que el 45% de los niños colombianos están expuestos al ciberbullying, o sea, a que se les haga matoneo vía redes sociales, por cualquier motivo, por su apariencia física, porque poseen obesidad, por alguna error que cometieron, por la manera de hablar, por la manera de expresarse, por alguna dificultad que tuvieron en sus relaciones interpersonales, por lo que sea. Y eso pues es gravísimo porque muchísimos niños pues no lo soportan. De hecho, estamos en una sociedad que se ha llamado, y así la están llamando muchos expertos, de cristal. O sea, estamos en una sociedad que se rompe fácilmente y muchos niños toman el camino de autoeliminarse. Pero también este tema de la violencia, que está siendo aprendida por los niños, lo aprenden en su casa, en su hogar. La violencia intrafamiliar es uno de los mayores delitos que se convierte en una de las estadísticas lamentable y tristemente de recurrencia en las familias colombianas. Pues los niños lo ven en su casa. La manera de resolver conflictos es a través del uso de la violencia, a través del uso, lamentablemente, de ese ejercicio inapropiado de escalar la violencia hasta llegar a lo físico. Y esto que sucedió en Pereira sí lo conocimos a nivel nacional, yo lo tengo reportado. Está sucediendo en muchas instituciones educativas en el país, en donde por aspectos absolutamente mínimos que podrían pasar, que en su época o en la mía, Germán, como estudiantes no se presentaba, no se escalaba hasta ese punto de la utilización incluso de armas, y en este caso, lamentablemente, de la agresión física ya a estos niveles que preocupan. Así que por esta y muchas razones más, se hace necesario en Colombia una conciencia acerca de este tema. Yo estoy presentando una ley, pero es solamente uno de muchos aspectos que deberán contemplarse en la búsqueda de mejorar la prevención, la promoción y anticiparnos y detectar tempranamente las dificultades de nuestros jóvenes. Pero la familia, y el llamado es a la familia que no comparte con sus hijos, la familia que no se comunica y no escucha las voces de sus hijos, muchos de los jóvenes emproblemados o con problematización de sus comportamientos o con un consumo problemático. Primero se lo han dicho a su familia de muchas maneras y la familia no lo escuchó o no lo quiso escuchar, o no tenía el tiempo o no tenía la atención o no se formó como familia, y por eso la importancia de formarse en escuelas de padres de familia y acudir a lo que hoy existe para podernos formar en un ejercicio que es tan importante. Si uno le pregunta a cualquier padre de familia, ¿usted qué pretende como padre de familia? Estoy seguro que nadie va a decir algo contrario a que mi hijo sea feliz, a entregar todo lo mejor de nosotros para que construya de la mejor manera su vida. Pero en la práctica son muy pocos, o tal vez muchos no lo están haciendo adecuadamente, porque por ejemplo el tiempo de comunicación familiar es mínimo, versus las redes sociales que consumen entre 8 y 10 horas diarias en la vida de cualquier joven colombiano. La familia no se comunica más de 10 minutos en términos eficaces y eficientes en relación comunicacional con sus hijos. Entonces miren ustedes el desbalance y la desproporción. Adicionalmente, prácticamente la familia es la última que normalmente termina enterándose de las dificultades de sus hijos. Normalmente cuando hay un consumo de sustancias psicoactivas, lamentablemente la familia termina enterándose por segundas o terceras personas y no está cumpliendo adecuadamente su papel en una gran mayoría. Incluso algunos piensan que lo están haciendo muy bien, porque le dan muchas cosas físicas y materiales a sus hijos y los llenan de cosas incluso costosas y de tantos caprichos. Pero eso no es educación tampoco, y esa no es tampoco una buena educación. Senador Carlos Julio González Villa, acá la semana pasada registramos la noticia del proyecto de ley que usted presentó allí en el Congreso de la República, creo que fue el pasado miércoles, que introduce en el modelo educativo colombiano, a través de los proyectos educativos institucionales, el PEI, la formación en educación y competencias socioeconómicas de manera transversal. Amplíenos un poco este importante proyecto que usted ha radicado y cuáles son los alcances, los beneficios que viene para todo el sector educativo en el país. En Colombia tenemos una escuela que tiene, como en el mundo, más de 200, casi 250 años como la conocemos,
y que a pesar de los avances del descubrimiento de cómo funciona el cerebro humano y de los últimos avances en relación con el desarrollo comportamental y conductual del ser humano, que incluye el allegamiento de la inteligencia emocional como un concepto fundamental en el desarrollo de la vida y del éxito o de la realización humana, no lo hemos introducido de manera seria y de manera organizada, ni construido un modelo que permita cambiar o mejorar, introducir y modificar o fortalecer la visión de lo que es la educación. Hay una pregunta enorme y es ¿qué estamos, a quién estamos y para qué estamos educando? Y en Colombia, por ejemplo, en el último año desertaron, salieron del sistema educativo, no volvieron a las aulas escolares más de 470,000 niños, porque seguramente la escuela no produce ni la emoción, ni persuade, ni seduce, ni organiza, ni construye, ni ayuda a construir en muchos casos. Estamos hablando, no siempre, no podemos generalizar. Hay muchas buenas escuelas, hay muchísimos buenos maestros, pero en general es caprichoso y depende un poco de la sensibilidad que tenga la escuela, su asociación de padres de familia, sus directivos, sus docentes o el modelo que ofrece alguna institución educativa. Pero no existe en Colombia un modelo que desde lo público dé unas pautas y de unas directrices acerca de cómo debe ser este modelo educativo respetando la autonomía escolar. Y por eso introducimos educación emocional. Así como se enseña matemáticas, trigonometría, física, biología, álgebra, etcétera, también de una u otra manera introducimos la educación emocional. El referente de esto en los últimos 40 años, el más conocido, son muchos. Está Martin Seligman, que empezó a hablar precisamente de la construcción de los afectos desde la psicología positiva. Miguel de Zuviría en Colombia, que desarrolló investigación en los últimos 40 años, pero también, sin duda alguna, Daniel Goleman, cuando introduce esa maravillosa obra, La inteligencia emocional, y nos muestra la importancia de la inteligencia emocional para construir autoconcepto, autoestima, proyecto de vida, proceso de toma de decisiones, etcétera, asertividad en el relacionamiento consigo mismo y con los otros. Eso es lo que pretendemos, y para hacerlo de una manera muy organizada, pues lo hacemos a través de los proyectos educativos institucionales. Introducimos en el modelo educativo colombiano la educación emocional como competencias socioemocionales de manera transversal a toda la población estudiantil, desde el preescolar e incluso la parte y el área de la educación superior, dependiendo de las universidades, porque tienen autonomía que así lo quieran acoger. Eso supera una cátedra porque es mucho más que una cátedra. Claro que se implementa en el currículo, pero también trabaja en la formación y capacitación docente, en la relación con los padres de familia, las escuelas de padres de familia. Y lo más importante, introduce en el modelo educativo la necesidad de vincular a la comunidad educativa a través, por ejemplo, de contar con los planes de seguimiento a aquellos educandos que reportan alguna dificultad en relación con este componente socioafectivo, socioemocional. Tener en las instituciones educativas espacios en donde se deberá contar con los comités especializados de análisis y revisión de caso. Esto realmente es preventivo y predictivo. En las instituciones educativas también se deberá contar con la formación de equipos de acompañamiento y con la creación de rutas y redes de apoyo capacitadas y debidamente organizadas. Desarrolla la conciencia, la autonomía, la regulación emocional y desarrolla por fin lo que se llaman habilidades sociales y habilidades para la vida al interior de las instituciones educativas. Así que yo espero, doctor Germán, que como usted me lo escuchó hace ya tantos años, estamos hablando de hace 20 años, que ya hablábamos de esta materia, pero no se escuchaba en el país, no había eco. Ahora después del COVID-19 y con todas estas cifras que hoy hemos mencionado acá y las que está viviendo la familia colombiana y las que estamos observando, pues creo que ya hay una conciencia acerca de la importancia de este tema y aspiramos a que el Congreso sea muy receptivo y el Gobierno Nacional sobre todo, porque después el Gobierno deberá diseñar las guías específicas y el modelo de incorporación de esta propuesta ya en específico al aula y a la escuela colombiana. Senador Carlos Julio González, su partido Cambio Radical, liderado por el ex vicepresidente y ex candidato presidencial Germán Vargas Lleras, pues ha sido de los más duros críticos del gobierno del presidente Petro. ¿Cuál es su análisis del gobierno Petro? ¿Qué resaltaría usted como positivo y qué podría decir en el campo negativo de este gobierno? En lo positivo compartimos la necesidad de hacer reformas fundamentales para el país. Compartimos
la necesidad de la ley estatutaria de reforma a la educación, que realmente, como se lo dije a la ministra, reforme la educación, que la actualice después de 250 años de anacronismo y la coloque en esa punta de lanza de la formación del desarrollo humano y construya realmente generando el encuentro del niño, la niña, el joven con su talento, con su creatividad, con la oportunidad de construir su propia vida, de ser el escritor de su propio guión. Compartimos esa necesidad, pero nos preocupa la financiación. El sistema educativo trae una financiación de 73 billones de pesos en el tiempo. Nos preocupa cómo vamos a enfrentar esos retos de financiación de la educación, además de la transformación del modelo que comparto y en el cual estamos trabajando, y espero sea escuchada nuestra voz con motivo de la ley estatutaria de reforma a la educación colombiana. Compartimos la necesidad de reformar la salud, pero tenemos enormes preocupaciones sobre el cómo. O sea, tenemos varios qués que compartimos. El qué hay que cambiar, pero no el cómo. Nos preocupa cómo se va a financiar la reforma a la salud, nos preocupa quién va a asumir el control del gasto y quién va a asumir el control del riesgo. Nos preocupa enormemente cómo se va a articular la prevención, los CAPS, con la mediana y con la alta complejidad, cuál va a ser el razonamiento de lo público que se tiende a pensar que es como el objetivo principal de esta reforma, convertir la salud en un sistema público, y cómo se va a relacionar con el modelo privado, que también ha tenido, sin duda alguna, a pesar de los abusos de muchos, tantas ventajas para los colombianos en materia de infraestructura, en materia de allegamiento de tecnología para el tratamiento, por ejemplo, del cáncer y de otras patologías que son recurrentes en el país. Así que nos distanciamos en muchos comos y nos preocupa ya sobre el gobierno mismo, pues eso, que tenemos muchos qués que compartimos, pero muchos comos en los que nos distanciamos. Y en el cómo, pues vemos dificultades enormes en materia de ejecución presupuestal, en materia de experticia realmente para acomodar los propósitos del gobierno a la implementación de esos propósitos en materia administrativa y gubernamental. Nos preocupa la falta de experticia de muchísimos ministros para aplicar en su sector no la reforma, sino específicamente el día a día de una administración que sea eficaz, que sea eficiente. Nos preocupa los anuncios no pensados, no planeados, no estratégicos, que a veces desequilibran y sobre todo desesperanzan al país, porque se ha creado mucha incertidumbre, y esa incertidumbre trae como consecuencia una pérdida de fe en lo público por parte de millones de ciudadanos colombianos que hoy nos reclaman realmente para dónde va el país. Eso nos preocupa. Vemos una paralización de la inversión, por ejemplo, en salud. Hay una paralización del 53%, se ha detenido y se ha paralizado la inversión en salud, esperando las decisiones que se tomen, y eso es grave. Nos preocupa la infraestructura del país también, con los anuncios que se hacen en relación con los cambios de las reglas de juego y la importancia que eso tiene para un país que requiere estabilidad en las reglas jurídicas y de la inversión para lograr realmente una tranquilidad en relación con ello y un hacer sin tantas dificultades. Así que yo he venido invitando al gobierno a que serene su actuar, presione y actúe en relación con la ejecución presupuestal de una manera más eficaz y más eficiente. Le entregamos un plan de desarrollo, esperamos que lo apliquen. En los próximos días empezaremos desde la Comisión Tercera a la que pertenezco, un control político para poder establecer cómo están ejecutando los recursos del presupuesto de este año y cuáles son las metas en porcentaje que se van cumpliendo del plan de desarrollo, porque aquí finalmente de no irle bien al gobierno, el que le va mal es al país, nos va mal a todos y esperamos que le vaya mejor. Hay mucha incertidumbre y preocupación, y ojalá se escuchen las voces constructivas como la mía, que invita a construir país desde el consenso y desde la diferencia. Así debería ser, senador González, todos pensando en esa misma línea. El tema de la reforma a la salud tan preocupante, cacareada, ustedes hablan sobre el tema de la financiación de la salud directamente a los entes públicos, pero ¿qué hacer con las EPS, con la infamia de las EPS que se han burlado, que han jugado con nuestra salud, que han cogido el dinero
de la salud para otros aspectos diferentes a la atención, a la muy buena atención, que nuestra salud tiene que ser presidida, reclamada a través de los estrados judiciales y no en un consultorio ni laboratorio. ¿Ustedes qué proponen si la propuesta del presidente Petro no es la más conveniente por casos como el que les acabo de mencionar? ¿Por qué no plantear ser propositivos en ese aspecto y sacar a los colombianos de esta incertidumbre tan enorme en la que estamos? El sistema actual no es el mejor, es funesto en todo sentido. Quienes sufrimos las colas para ir a aprobar un medicamento, para ir a aprobar un procedimiento, se deciden en las EPS si el profesional, el especialista recomienda una intervención. Son ellos los que deciden, no el especialista. ¿Qué hacer con este tema definitivamente de la salud en Colombia desde el Senado de la República? Precisamente es organización seria del sistema y del modelo. Reconocemos una serie de falencias, como usted las menciona, en relación con los abusos que algunas EPS han cometido con los ciudadanos y quienes se han enriquecido precisamente a costillas también del modelo de salud colombiano. Pero ello no niega ni borra la necesidad de llegar a un acuerdo en relación con su funcionamiento, su organización, la supervisión y la forma como se administra el modelo. En Estados Unidos, el país más desarrollado del mundo, la segunda causa de empobrecimiento y quiebra de la familia estadounidense es precisamente cuando un miembro de su familia se enferma, por ejemplo, del cáncer, que se ha convertido cada vez más en una enfermedad recurrente, en una enfermedad que aparece muchas veces más y que se ha convertido en el gran desafío de la medicina moderna. Y es porque todos los modelos en el mundo poseen dificultades en materia de financiación del modelo. Aquí en Colombia, si la Superintendencia de Salud hubiese actuado a tiempo y no se hubiese convertido en cómplice muchas veces, no hubiese sido anidada por la corrupción, por la ineficiencia, por la ineficacia y por la negligencia en la forma de actuar, pudiésemos haber tenido mejor desempeño en salud. Y a pesar de las dificultades, el número de procedimientos en Colombia que se hacen diariamente, créame que de verdad es notorio, y a pesar de todo es un modelo que se ha podido sostener en el tiempo, a pesar de los abusos, porque es un modelo mixto que ha sido concebido inclusive como un modelo muy interesante en el mundo, pero que le ha faltado regulación y al que también le ha entrado la corrupción, y por eso se han generado estas dificultades. Yo estoy de acuerdo con usted en que las decisiones médicas deberían ser de los médicos y no del modelo administrativo. Eso es corregible. Estoy de acuerdo en que la intermediación financiera ha sido costoso y que se puede limitar. Eso también es corregible. Estamos de acuerdo en que quienes han abusado han tenido mucho tiempo para abusar, por ejemplo, a través de la integración vertical. Yo creo que el doctor Germán se acuerda que en su mano y en su compañía logramos limitar en la ley 1122 la integración vertical en Colombia, porque los dueños de las EPS se convertían a la vez en dueños de las IPS, o sea, en la infraestructura hospitalaria para prestar los servicios, y se beneficiaban a sí mismos, pagándose a sí mismos, derivándose a sí mismos y priorizándose a sí mismos, y eso fue producto precisamente de la falta de autoridad por parte, en un sentido, del gobierno nacional, y en otro sentido de la falta de conciencia acerca del daño que esto le hacía al modelo de salud del país. O sea, tenemos cómo mejorarlo sin devastarlo, y tenemos cómo organizarlo sin devastarlo, lo que nos permite predecir que con base en las fortalezas que el modelo ha mostrado hasta ahora, las cosas buenas que sí tiene y las cosas malas que ya las tenemos detectadas, podemos llegar a un acuerdo, que es lo que yo estoy solicitando sobre el tipo de salud que podríamos tener los colombianos. Algo muy grave que sí no puede quedar, y es la ausencia de quien vele por el control del gasto, por el control del riesgo y por un modelo de aseguramiento que de todas maneras, a pesar de las dificultades, no se ha desbordado en quebrar a la familia colombiana. Nadie menciona haberse quebrado por cuenta del modelo de salud, como sí lo hay en muchísimos países y entre otras cosas muy desarrollados en el mundo. Senador González, ayúdeme un poquito a este tema. Le conocí como psicólogo unas grandes habilidades. ¿Cómo se llama el área dentro de la psicología
que estudia el comportamiento, la conducta de las personas, y basta con hablar con esa persona, basta con ver sus gestos, basta ver cómo se expresa para poder definir la personalidad de la persona que está, valga la redundancia, con la que está en ese momento analizándole su forma de ser. ¿Cómo se llama esa área? No, hay muchas, me acuerdo de esa conversación, doctor Germán, pero hay muchísimas, desde la neuropsicología y el neuroaprendizaje, hasta muchísimas escuelas que tienen que ver precisamente con la entrevista clínica, con la observación clínica, que va desde lo verbal, lo gestual, lo relacional, para comprender las variables que están insertas en el comportamiento humano. O sea, cualquier psicólogo entrenado clínicamente puede estar en la oportunidad, desde la entrevista y desde la observación clínica, de ir desarrollando una impresión diagnóstica para poder derivar en síntomas, patologías o criterios clínicos que le permitan introducir en su observación hacia dónde se dirige la conducta de esa persona, o probablemente qué contiene a nivel de diagnóstico. Es básicamente ello, pero está la neuropsicología, está la neurofisiopsicología, está el neuroaprendizaje, y hay muchísimas otras escuelas que han ido derivando en un aprendizaje acerca de lo que viene ocurriendo con el cerebro y con el desarrollo del cerebro y la expresión de la conducta humana. De hecho, no es como el polígrafo que se utiliza, el que hoy es muy conocido, sino es la observación clínica para poder derivar en cómo funciona, por ejemplo, algunas áreas del cerebro, y esas áreas cómo tienen que ver con la expresión verbal o gestual del ser humano. Psicológicamente, ¿cómo analiza usted al presidente Gustavo Petro? Entre otras cosas, pues, nosotros estuvimos tanto en Cámara de Senado con Gustavo Petro 12 años, y allí estuvo usted, y ahora que está pues viendo el comportamiento de él como presidente de la República, ¿cuál sería brevemente ese análisis psicológico que usted le haría a Gustavo Petro Rego? No me meta en problemas, hermano. No, hágalo como crea usted que lo puede describir. Hombre, no me atrevería a hacer un análisis profundo, aunque fuimos compañeros, pero podemos decir que están pasando varias cosas que van más allá de la conducta y el comportamiento. O sea, la necesidad de la mesura y la necesidad de la ponderación a la hora de buscar la expresión de pensamientos, sentimientos, emociones o afectos. Eso se hace muy importante. Y ahí se han venido cometiendo errores que generan más incertidumbre y ruptura en la relación entre diversos sectores del país, y sobre todo actores fundamentales que tienen que sincronizarse para poder gobernar. Ejemplos como el llamamiento a los gobernadores y alcaldes que estuvieron en la coalición de gobierno, y la exclusión de los gobernadores y alcaldes que no estuvieron en la coalición de gobierno, muestran la necesidad de equilibrar esas expresiones afectivas y emocionales en relación con aceptar la diferencia y aceptar también el que no piensa como pienso yo. Temas como tuitear al calor de la ausencia de información, por eso se necesita más ponderación, más serenidad, más reflexión. Creo que ese sería el llamamiento, y se lo he dicho a algunos miembros del gobierno nacional, porque generan fricciones innecesarias y peleas innecesarias. Ese decreto que pretendió excluir 13 billones de pesos, de dejarlos de libre asignación, cuando ya se había aprobado un presupuesto general de la Nación y un estatuto orgánico de presupuesto que tiene unas reglas claras, para generar 4, 5, 6 días de incertidumbre, de polarización y de choque entre sectores, sobre todo el de la infraestructura del país, pues innecesario cuando existe la norma, existe la ley, existe el estatuto orgánico, y nadie que tenga dos dedos de frente sabe que se puede salir de ese concepto, porque estaría violando las normas que hoy todavía prevalecen en nuestro sistema jurídico y en nuestro Estado social de derecho. Entonces, discusiones innecesarias, conflictos innecesarios, pugnacidad innecesaria. Creo que hay que serenar un poco y serenarse desde el gobierno nacional para que cada expresión esté más ponderada, y probablemente nos evitemos episodios innecesarios que lo único que hacen es desgastar la emocionalidad del país, entre otras cosas.
Ligereza se llama eso. Claro, eso se llama ligereza. La ventaja de tener dos profesiones o más profesiones, psicólogo y político. Respondió más político que psicólogo, doctor Carlos Julio. Yo diría que una combinación de las ¿no? dos cosas. Pues la verdad lo felicito porque hace un análisis tanto político como psicológico de lo que es Petro, sin sectarismo, sin irse a los extremos, sin irse a los ataques. Yo creo que esa es la conducta, ni a lo personal, exacto, ni la oposición, ni nada de esas cosas. Yo creo que esa es la conducta que deberíamos tener los colombianos de opinión, para no seguir echándole más candela, a más gasolina al fuego. Sí, otra cosa que le quería decir, doctor Carlos Julio González. Usted se enteró que usted fue el senador de Cambio Radical más votado acá en el departamento de Risaralda. No hubo candidato o candidata de Cambio Radical, pero ahí con los datos que Alejo Gutiérrez, que es nuestro máster de Qué Buena me estaba mostrando ahorita, significa que la gente de Cambio Radical aquí en el departamento de Risaralda, los líderes, no votaron por su partido, votaron por senadores de otros. Sin embargo, usted registra que fue la votación número 1, pese a que no fueron muchos votos, fueron pocos votos. Pero cuando uno revisa esta votación, como lo acaba de hacer Alejo, descubre que el senador de Cambio Radical más votado acá en Pereira, en Dos Quebradas y en general el departamento de Risaralda, fue usted. ¿Tenía conocimiento de ese dato? Sí, claro, y eso seguramente se debe en gran parte a la amistad que construimos, Germán, desde hace muchos años, y a la oportunidad que usted me dio en época electoral de presentar argumentos y de presentar esto que estoy hoy materializando, que es mi preocupación por la salud mental, por la salud de los colombianos, por la educación, por construir un sistema de desarrollo humano diferente que nos permita acercarnos a una aproximación hacia la vida también diferente. No soy de los que creen que la vida es muy corta, y no es que los que creen, o sea, creo que la vida es corta y merece ser vivida con intensidad. Y la política debería ser un escenario para construir, no para destruir. Un escenario para el encuentro y no para el desencuentro. La política debería ser un escenario en donde los jóvenes sientan la alegría, por ejemplo, de que los políticos proponemos, hacemos, construimos y nos volvemos referentes acerca de lo que significa un liderazgo transformacional. Lamentablemente se ha perdido ese escenario, eso fue lo que prometí y eso es lo que estoy tratando de hacer desde el Congreso. Y en honor precisamente a esa votación, a partir del próximo mes, arranco las visitas a los departamentos en donde tuvimos presencia electoral, en donde muchos ciudadanos creyeron en nosotros, incluso sin conocernos física o presencialmente, para llevar el mensaje y decirle aquí estamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de audiencias, foros y seminarios. Vamos a marcar en Pereira, y si me ayuda Germán, se lo agradezco en el alma, porque vamos a trabajar precisamente el tema de la salud mental. Ese es un tema en el que aspiro llevar expertos, trabajar no solo el proyecto de ley de educación emocional en la educación colombiana, los otros proyectos que tengo en esta materia, porque son 4 proyectos que están en línea con esta materia de salud mental, llevar la Comisión de Salud Mental para que sesionemos allá y para que escuchemos rectores, educadores, psicoorientadores, psicólogos, psiquiatras, padres de familia, comunicadores acerca de la salud mental, porque la salud mental tiene una virtud, y es que en la medida en que hablamos de ella, en la medida en que la colocamos en el tapete de nuestra conversación y en el eje de la importancia que tiene, ya eso se convierte en un elemento de prevención. Un padre de familia que nos escucha hoy, por ejemplo, y dice, carajo, cierto, le estoy dando a mi hijo todo, pero no le estoy dando la formación en los afectos, en las emociones, en los sentimientos, porque no compartimos, no hablamos, no sacamos el espacio, el tiempo, no tenemos una estrategia de familia en donde silenciemos las redes sociales y tengamos 1 hora, 30 minutos, 20 minutos al día en donde nos dediquemos a jugar un juego de mesa, a conversar, cómo estás, cómo te fue hoy, qué pasó en tu colegio, papi, cómo te fue, tú qué haces, cuéntame un poco qué es lo que realmente haces, a qué te dedicas, cómo es que aquí tú llegaste a estudiar esta carrera o llegaste a este trabajo, y ese tipo de conversaciones se convierten en, ¿tuviste novia? ¿Cómo fue eso? ¿O cómo te está yendo con la novia actualmente? ¿Por qué te gusta tal cosa? Conversaciones escuchadas, tranquilas, sin juzgar, sin sojuzgar, sin pretender proponer una autoridad para decir te educo porque yo viví esto, sino dejarlos que cursen y en la conversación encontrando el sentido de lo que significa la relación familiar. Eso ya se convierte en un elemento preventivo, claramente preventivo en materia de salud mental. Ahí podemos hacer el 50, 60, 70% de la acción preventiva y hasta más en relación con lo que significa la salud mental. Entonces, quiero compartirles
que durante esta semana, y es la conversación que tengo pendiente, doctor Germán, queremos estar en Pereira para tener precisamente una audiencia sobre salud mental. Si ustedes nos piden una sobre la salud de los colombianos en relación con la reforma, para que la trabajemos de manera clara y profunda, igual, o sobre el modelo educativo colombiano, igual. Ese es el homenaje a quienes votaron por nosotros, estar presente allá y poder llevar lo que aquí estamos haciendo como un pequeño aporte, ojalá, a sus vidas. Bueno, en redes sociales escribe Ángela Jiménez: lo que Colombia siempre ha necesitado es sanar su salud mental. Excelente iniciativa, senador Carlos Julio. Escribe Gloria Mercedes Castro: excelente, senador Carlos Julio González. Julián Andrés Bolaños: felicitaciones, senador Carlos Julio González Villa, dando los debates y presentando proyectos de ley que el país necesita para el desarrollo integral de todos los colombianos. Lady Torra: estas son las iniciativas que necesitamos, más educación emocional. Sí, desde ya, doctor Carlos Julio González, me le pongo a su disposición, porque digamos, estando en la Cámara, en el Senado, fueron bastantes foros, y esos foros, esos eventos son muy constructivos. Y aquí tendrá usted pues estos medios de comunicación, no solamente este medio, sino otros medios también, aliados, amigos nuestros, para que pueda venir aquí a Pereira. Desde ya pues le ofrezco toda su hospitalidad, incluso en mi casa, para que pueda venir a Pereira, será muy bienvenido, y podamos hablar de estos temas, y puedan participar la clase política, todo el sector salud, la dirigencia, incluso gremial, empresarial, y la ciudadanía en general. Así que solamente usted nos dirá la fecha y aquí le ayudaremos a coordinar esa actividad. Me alegra mucho haberlo tenido acá en el informativo del Eje Cafetero una vez más y seguirle deseando los mejores éxitos en esa tarea como senador, porque me consta que usted brilló con luz propia allí en el Congreso de la República durante el tiempo que yo estuve como nuestro compañero en la Cámara y el Senado, y sé que es lo propio que está haciendo en este momento, ahora que llegó nuevamente a ocupar esta curul en el Senado de la República. Un fuerte abrazo y una buena semana. Gracias para toda la mesa de trabajo, para ti, Germán, un gran abrazo, hermano del alma. Y bueno, esta semana mismo estaremos colocándole fecha para hacer rápidamente presencia en Pereira. Y gracias por la acogida y por esta oportunidad, qué maravilloso momento poder compartir con ustedes. Un abrazo enorme, hasta que nos veamos pronto. Muchas gracias. 8 de la mañana, 46 minutos. Era el senador de la República de Colombia, Carlos Julio González Villa. Vamos a la